Buenas tardes, compatriota. Muchas gracias por seguirnos. Muchas gracias por visitar nuestro sitio en internet www.laescoba.social. Puedes seguirnos en las redes sociales y puedes escuchar nuestros podcasts en Spotify. Están dando cosas tan buenas en nuestro país. Me hace muchísima gracia ver la furia, que es una mezcla de ira y pánico de quienes siempre han creído y así han actuado, que los costarricenses solo tenemos un día de democracia cada 4 años. Esos de los nuevos mesones de los filibusteros internos, esos de la prensa canalla, esos de los partidos corruptos están desesperados. Claro, que se valen de las jurisprudencias de la jurisdicción electoral, de la jurisdicción constitucional y de una jurisdicción muy particular que es la jurisdicción contralora, para decir aquí la democracia solo es cada 4 años. Me refiero a la democracia nacional para escoger presidentes y diputados. La otra democracia municipal, que es también cada 4 años, pero a mitad del periodo de una o de otra, que fue una gran yeguada separar las elecciones nacionales de las municipales, pues también tenemos entonces cada 2 años un día de democracia. Eso se acabó, eso se va a acabar y se va a acabar más pronto de lo que se imaginan la casta codiciosa, la prensa canalla y los partidos corruptos. No van a hacer falta los sabiondos, los opinólogos, los manipuladores, los que citan jurisprudencias constitucionales y dicen esa es la democracia de 7, la democracia que escogieron 57, la democracia que era mayor hace 33 siglos en Babilonia, cuando en el código de Hammurabi los sumos sacerdotes interpretaban la ley. Ahora esos sumos sacerdotes, entre los que hay 4 con togas verdes y blancas, no son la democracia ni la justicia. Pero el tema de hoy, compatriotas, se llama aritmética, alquileres, teletrabajo y justicia pronta y cumplida. ¿Qué es este tema? Pues algo muy sencillo. En un medio de comunicación que todavía leo, La Extra, publica el lunes una nota que me pareció muy interesante sobre los alquileres del Poder Judicial. Y entonces dice La Extra que el Poder Judicial se gasta 10.000 millones de colones al año en alquileres. 10.000 millones. Imagínese lo que gasta el gobierno. Por eso es que la Sala Cuarta, la Contraloría y el Tribunal Supremo de Elecciones están en una encrucijada democrática, no jurídica, no hermenéutica, no jurisprudencial, democrática, en donde se debate algo muy serio: si seguimos dándole nuestros impuestos a unos cuantos caseros que se han hecho multimillonarios con los alquileres
al Estado, al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial. No hablemos de los que nos cuesta la Asamblea Legislativa, porque ya sabemos que ese potrero que de parlamentario solo tiene el nombre cuesta 200 millones de colones al día. Pero vamos al punto. 10.000 millones de colones al año. Pero vean qué cosa tan interesante. Una quinta parte de los funcionarios judiciales va una vez por semana a la oficina. Eso quiere decir que 4/5 partes están desocupadas. En términos porcentuales, concluimos que el 80% de los edificios del Poder Judicial, donde hay funcionarios, no se está usando. Entonces, la aritmética sencilla, esperemos que se atrevan a dar cifras los señores de la Corte Profunda, que de una vez aclaro, porque cuando hablo de la Corte Profunda, estoy hablando de 4, 5 magistrados, digamos 4 magistrados y una magistrada, que es precisamente la cara y las manos de la Corte Profunda. Pero sigamos con la aritmética. Sigamos con la aritmética para que ustedes vean qué interesante. El teletrabajo nos hace que los funcionarios judiciales hagan sus labores desde la casa. Está bien. Ahora vamos a ver otros detalles que son hasta, digamos, sospechosos. Pero concentrémonos en uno de los alquileres más altos del Poder Judicial. En el único edificio que se previó poner un bidet para un magistrado. Un bidet para un magistrado, para que se aseara. No sé si lo puso o no. Hasta donde me habían contado tenía una caja de libros en alemán tapando el hueco, pero bueno. Ese edificio nos cuesta al mes, compatriota, $105.653. En números aproximados, 56 millones de colones al mes, compatriota. ¿Cuántas casas de interés social? Pero como solo la quinta parte de los empleados, de los funcionarios y de los magistrados va a la oficina, quiere decir que de esos 56 millones al mes se desperdician 42 millones al mes, más de $1 millón desperdiciado al año. Pero hay más. Es tan lujoso ese edificio y está tan desocupado que si usted entra cree que la pandemia ahí no terminó. No es COVID lo que hay. Es una pandemia de politiquería que no va a terminar pronto. Sobran 50 espacios en el parqueo del edificio. Es más, hasta los conserjes tienen parqueo. Dicho con mucho cariño. Pero vámonos al sótano del edificio de la Corte Suprema de Justicia, porque los magistrados hacen teletrabajo. Es más, hay un magistrado que todavía no va a las sesiones de Corte Plena. Tiene una rara pandemia politiquera, obviamente. Se conecta desde su computadora. Entonces, los parqueos de los magistrados los ocupan las secretarias de ese edificio. Ahí no alquilan, porque también hay una paradoja muy interesante. Es que la Corte, a pesar de lo que dicen en la pirámide sucursal del Partido Liberación Nacional en Sabana Sur, la Corte sí pudo construir un edificio
con un fideicomiso y se financió y lo hizo, que es la torre judicial, que también se desperdicia porque no la usan más que en una quinta parte de su capacidad. Estamos pagando ese fideicomiso. Aquí hay preguntas muy interesantes que parten de algo histórico. El año entrante cumpliremos el bicentenario del Poder Judicial. De aquel Poder Judicial que hasta los años 70, cuando este servidor estudiaba Derecho en la Universidad de Costa Rica, donde solo se podía estudiar Derecho, muy pronto vamos a hablar sobre la calidad de la enseñanza del derecho y el desastre de las universidades de garaje, señalado desde hace 20 años por quien habla. Pero cuando el Poder Judicial era un poder de jueces y juezas, cuando por primera vez en la historia del Poder Judicial, hace 50 años, fue electa la primera magistrada, doña Dorita Guzmán Zanetti, la madrina del derecho procesal penal que se fue a Córdoba, Argentina, a traernos un código mejor que el mamarracho que tenemos. Allí era un poder judicial de jueces, un poder judicial sin ministerio público, un poder judicial sin policía judicial, un poder judicial que tenía un organismo médico legal porque era la forma en que tenían que organizarse en ese momento esas pericias, que después es absorbido por el OIJ junto con los laboratorios forenses. Un poder judicial sin defensa pública y un poder judicial con la peor distorsión que tiene este poder de la República, la Sala Constitucional. Absolutamente anormal. Ni el Consejo de Estado francés, ni el Tribunal Constitucional de España, ni ninguna corte constitucional del mundo civilizado está dentro del Poder Judicial, excepto aquí, donde hay precisamente en Sabana Sur, aparte de la Iglesia del Perpetuo Socorro, la Contraloría y la Sala Cuarta. Bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con la justicia pronta y cumplida? ¿Qué es lo que pasa con la mora judicial? Los que litigamos, los que somos abogados y litigamos éticamente, no sabemos qué hacer. No es mora, es la lentitud judicial. Pasan meses y meses en que no resuelven las gestiones de las partes. ¿Cuál es el ritmo que tiene la jurisdicción civil para resolver los asuntos bajo su conocimiento? Y la jurisdicción cobratoria, y la jurisdicción contenciosa, y la jurisdicción penal. ¿Cuál es la carga de trabajo, por ejemplo, de un auxiliar judicial que antes les decíamos escribientes? Cuando uno iba al juzgado quinto civil y veía a todos los escribientes, y veía al secretario, y de repente estaba el actuario, y a veces estaba el juez ahí en el despacho. Después, en la época de Luis Paulino Mora, empezaron los tabiques, se empezó a ocultar todo, los megadespachos, el desmadre. Ahora, usted no sabe cuántos meses va a tardar. Los clientes se desesperan. Las partes se frustran. ¿Cuántos expedientes debe resolver un escribiente al día? Dicen que en lo civil 30. Y que un escribiente que sea ordenado los resuelve en un par de horas. Y el resto de las horas. Y la justicia pronta y cumplida. Y el desperdicio en infraestructura que tiene la Corte. El problema es muy sencillo. El problema es que
la Corte está organizada igual que en el siglo XIX. Lo único es que ahora los magistrados se creen gerentes y ganan un plus gerencial. Y además se hizo un Consejo Superior del Poder Judicial que es presidido por el magistrado presidente y creo que la vicepresidenta, y se turnan un día por semana con un equipo que se integra y que por supuesto es controlado por la Corte. Ahí es muy simpático el tema de las secretarias. Las secretarias que tienen un número excesivo, no sé cuántas, 4 o más, ganan 1.200.000 al mes. Y un abogado que entre a trabajar a la función pública no pasa de 900.000 al mes. Algo será. Otro tema son los letrados de las salas de la Corte. Pero vea qué interesante. Tenemos entonces no un poder judicial de jueces, tenemos un poder judicial de magistrados del poder constitucional, policías, fiscales, peritos, médicos forenses y defensores públicos. Y se hace lo que dice la Suprema Corte. No publican datos, no conocemos estadísticas, no nos dan cifras del desperdicio, no nos dan cifras de la impunidad. Y hay algunos diputados del potrero de Cuestemoras que quieren seguirle mandando plata al Poder Judicial a pesar del desperdicio. Porque el Poder Judicial es intocable. Pues se pusieron furiosos cuando empezó el gobierno de don Rodrigo, cuando don Rodrigo les puso la listita de alarmas que hay en el Poder Judicial. Aquí es interesante ver cómo la elefantiasis y la invasión de funciones de otros poderes que hace el Poder Judicial simplemente se refleja en la lentitud, en la violación diaria y carísima del principio de justicia pronta y cumplida. Números son números. Si pagamos 10.000 millones con sus impuestos, compatriota, de alquileres en el Poder Judicial, están desperdiciándose nada más y nada menos que 8.000 millones de colones. Divida para que vea entre 365, divide entre 24 y se le parará la peluca de cuánto vota el Poder Judicial por hora. La aritmética es muy clara. Faltan 6 meses para el bicentenario del Poder Judicial y creo que era mejor en 1825. Buenas tardes.